Buenas tardes, jóvenes y señoritas. Muy buenas tardes. Espero que me estén logrando escuchar. Y estoy compartiendo también la pantalla. Espero que estén logrando visualizar, jóvenes y señoritas. Muy buenas tardes con todos. Profesora. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Estoy compartiendo mi pantalla. Espero que estén logrando visualizar. Le estaba indicando. Vamos a dar inicio ya con la clase. Muy buenas tardes, jóvenes señoritas, bienvenidos al Colegio SANE. Ya el área que vamos a realizar el día de hoy es el área de razonamiento matemático. El tema que se va a aprender el día de hoy es referido, ¿no?, a la regla de 3. Yo soy la docente Zaragoza Ramos Elena Azucena. Antes de dar inicio con la clase, vamos a dar algunas indicaciones. En primer lugar, hay que tener apagados nuestros micrófonos, ¿no? Para no ir interrumpiendo la clase que se va a realizar, porque todas las clases están siendo grabadas para que ustedes lo puedan ir visualizando, ¿no?, nuevamente en la clase. Y también para aquellos compañeros que no lograron ingresar al aula virtual lo puedan ir visualizando. En segundo lugar, hay que participar, jóvenes y señoritas. Para ello, pues tienen que ir activando su micrófono. Una vez participado, lo desactivamos nuestro micrófono. La participación también lo pueden realizar escribiendo a través del chat. Y finalmente, la última recomendación es que ustedes tienen que ir anotando, ¿no?, sobre el tema que se va a aprender el día de hoy. Sin más que decir, vamos a dar inicio con la clase. En los saberes previos, en primer lugar, ¿no?, vamos a ir indicando, referida a la magnitud matemática, es aquella, o sea, cuyo cambio, puede hablar de aumento o disminución, se puede expresar con unidades, es decir, se puede medir. Tenemos lo que son las magnitudes proporcionales, son aquellas que al compararse cambian en forma proporcional. En la regla de 3, voy a indicarles de manera general y luego vamos a ir desarrollando de manera detallada. En la regla de 3 tenemos lo que es simple, que es directa, y lo que es inversa. O sea, la regla de 3, vamos a decir simple, y el simple se va a subdividir en dos, ¿no?, que es directa y lo que es inversa. Y vamos a tener también lo que es la regla de 3 compuesta. O sea, la regla de 3 vamos a tener dos tipos, ¿no? Dos tipos o dos clases de regla. Y nunca olvidarnos que la regla de 3 simple también se subdivide lo que es directa y lo que es inversa. En ellos dos, o sea, lo que se va a tener que utilizar son dos magnitudes. ¿No? Dos magnitudes nada más vamos a tener que utilizar. Y cuando eso sea directa, si una de las magnitudes está aumentando, la otra magnitud también va a tener que aumentar. Si la otra magnitud está disminuyendo, la otra magnitud también va a disminuir. O sea, ambas magnitudes bien pueden aumentar o bien pueden disminuir. ¿Y cómo van a desarrollar? De manera en aspa. Y cuando es inversa, ustedes, acá una de las magnitudes puede aumentar y el otro disminuye. O si no puede disminuir, el otro va a aumentar. ¿Y cómo van a desarrollar? De manera directa. Ahora, cuando nos habla de la regla de 3 compuesta, en este caso ya se va utilizando más de dos magnitudes. Pero cada uno de ellos vamos a ir viendo detalladamente para que ustedes logren entender, ¿no? En primer lugar, la regla de 3 simple. Es aquella que se aplica, ¿no?, cuando en el problema participan solo dos magnitudes. Estas se dividen en dos tipos y ahí nos va indicando, ¿no? La regla de 3 simple directa y el otro la regla de 3 simple inversa. Cada uno de ellos vamos a ir indicando. En primer lugar, la regla de 3 simple directa.
Se usa cuando las dos magnitudes son directamente proporcionales entre sí. Esto quiere decir que si una de ellas aumenta o disminuye, la otra también debe aumentar o disminuir proporcionalmente. Ahí está, estamos teniendo la magnitud 1 y magnitud 2. Y cada uno de ellos, o sea, nos van a ir indicando sus datos, ¿no? Por ejemplo, acá en la magnitud 1 vamos a tener que es A, en la magnitud 2, B. Acá en la magnitud 1, C, y nos van a preguntar o nos van a ir indicando quizás en la magnitud 2, ¿no? Y se está considerando la variable X. Y eso es lo que vamos a tener que desarrollar. No necesariamente quizás esta variable o la condición que nos piden va a estar en la magnitud 2. Posiblemente también puede estar en la magnitud 1. Todo va a depender de la condición que nos indiquen. Lo que quiero decir es que al inicio les van a dar los datos tanto de la magnitud 1 y magnitud 2. Acá luego el otros datos que les puede ir indicando puede variar, ¿no? Ya de acuerdo a la condición que se les indique. ¿Qué vamos a hacer? ¿O qué nos dice en la definición? ¿No? Si uno de ellos va a aumentar, el otro también. O sea, ambos en realidad, esas dos magnitudes van a aumentar. O quizás ambas magnitudes también van a disminuir. ¿Y cómo van a desarrollar? En aspa. Ahí está, van a multiplicar ¿quién? El A con el X va a ser igual a ¿quién? A C con B. Para poder entender, vamos a ir viendo a continuación el ejemplo. Un momento. Seguro está ahí apareciendo, no hay lo que les indica el ejemplo. Nos dice lo siguiente, si 12 obreros, dice, hacen 200 metros de una zanja, ¿cuántos metros harán 15 obreros? Veamos en la resolución. O sea, ustedes tienen que sacar las magnitudes. Se refiere, ¿no? En este caso, la primera magnitud va a ser obreros y la otra magnitud va a ser metros de una zanja. Mira, dense cuenta, acá mira, hay obreros y acá también nos habla de obreros. ¿Dónde más? Acá nos dice metros de una zanja y nos dice la pregunta, ¿cuántos metros? O sea, quiere decir metros de una zanja también. ¿No? Entonces, en este caso, una de las magnitudes va a ser obreros y la otra magnitud va a tener que ser metros de una zanja o metros de zanja. Ahí está el número de obreros y metros de zanja. Lo primero nos dice o nos habla de 12 obreros y otro nos habla de 15. Primero 12, ¿no? Vamos a ir colocando. Ahí está 12. Luego nos habla 200 metros. Ahí está 200 metros. Luego, en la pregunta nos está indicando de 15 obreros y nos está preguntando, ¿no? ¿Cuántos metros? O sea, no sabemos y vamos a considerar X. Se está considerando X. Luego, ¿qué van a hacer ustedes? Bueno, como estamos viendo, en este caso la regla de 3 simple directa, vamos a desarrollar, van a decir, no, vamos a desarrollar en forma de aspa. Pero imagínense, quizás ya vamos a estar en la parte de los ejercicios y ustedes tienen que analizar, ¿no? Y ver si en este caso se va desarrollando, si es de manera directa o es inversa, ¿no? ¿Para qué van a tener que analizar? Pues, ¿no? Y ustedes sepan de qué forma se va desarrollando. Pero como estamos viendo, o sea, por partes, en este caso está viendo el ejemplo de la regla de 3 simple directa, van a decirme, no, profesor, acá se desarrolla de manera en aspa, ¿no? Pero acá ustedes, según la definición, ¿qué les decía en la definición? Si uno de ellos aumenta, el otro también va a tener que aumentar, dicen, ¿no? Entonces, ¿y cómo se dan cuenta ustedes si aumenta o disminuye? Por ejemplo, acá
tenemos estas dos condiciones o los números que nos va indicando. Si en la primera nos ha dicho que es 12 obreros y en la segunda nos está indicando hay 15 obreros. ¿Qué está sucediendo? Está aumentando. Y para indicar acá si aumenta o disminuye, igual analicen ustedes. Si se está aumentando la cantidad de obreros y están haciendo la zanja, ¿qué va a suceder? Va a tener que aumentar, ¿no? Entonces, ¿qué van a decir? Se aumenta. De esa forma, ustedes tienen que analizar. Ambos, como se está aumentando, ¿cómo se desarrolla? En aspa. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a multiplicar 12 por X, va a ser igual a ¿quién? A 15 por 200. Ya lo tenemos planteado, nuestra ecuación. Lo único que nos va a quedar es desarrollar. ¿Y para qué? Para poder encontrar cuánto vale X. 12X va a ser igual a ¿quién? A 15 por 200 es 3000. ¿Qué hago luego? Este 12 que está multiplicando va a ir al otro lado a dividir, donde X va a ser igual a ¿quién? A 3000 entre 12. ¿Y cuánto es eso? X es igual a 250 metros. Acá, mira, vamos a colocar 250. Mira, déjense cuenta, mira, ¿qué ha sucedido? Acá ha aumentado. Acá yo tenía 200 y acá tengo 250. ¿Qué ha sucedido? También ha aumentado. Y está cumpliendo, mira, de acuerdo a la condición que hemos indicado. No vayan a decir que ese signo, ese símbolo que se está considerando, vamos a sumar, no. Simplemente es para poder indicar que aumenta, ¿no? Se refiere el signo más. Y si digo disminuye, va a estar el signo menos o el signo negativo. Es para ello nada más que se va a tener que analizar. Y sí está cumpliendo con lo que hemos analizado al inicio, ¿no? Que nos ha salido acá 250 metros. Y eso sería la respuesta, porque la pregunta dice ¿cuántos metros? Y acá en metros hemos indicado quién es la variable X. Entonces, por lo tanto, vamos a decir que 15 obreros van a realizar 250 metros de una zanja. Ahora vamos a ir analizando lo que es la regla de 3 inversa. Se usa, ¿no? Cuando las dos magnitudes son inversamente proporcionales entre sí. Esto quiere decir que si una de ellas aumenta o disminuye, la otra debe de disminuir o aumentar proporcionalmente. Ahí tenemos la magnitud 1, la magnitud 2. Vamos a tener, ¿no? Las condiciones que nos van a indicar, ahí vamos a tener como dato, por ejemplo, A y el otro que sea B. Vamos a seguir leyendo, ¿no? Nuestro ejercicio o el ejemplo, y vamos a tener en la otra condición, nos va a decir C, y el otro, por ejemplo, acá, la magnitud 2 va a tener que ser X o es lo que nos van a pedir analizar. Luego, ¿qué van a realizar? Nos dice en la definición, si uno de ellos aumenta, el otro va a disminuir. O puede indicarnos si uno disminuye, el otro va a aumentar. ¿Y cómo van a desarrollar? De manera directa. Vamos a multiplicar A por B, va a ser igual a ¿quién? A C por X. Y eso también nos está diciendo acá en la definición. Ustedes dirán, pero ¿cómo lo analiza? Acá les dice, ven, la palabra proporcionalmente quiere indicar, ¿no? Si uno, mira, acá está aumentando, el otro va a disminuir. ¿Qué más?
Si uno está disminuyendo, el otro va a tener que aumentar. Eso se refiere a la palabra proporcionalmente. Lo mismo había en la definición, en la regla de 3 simple directa, también ahí les indicaba. Acá ya era lo contrario, acá se aumentaba, acá estaba en la definición primero aumentar, ¿no? Y el otro acá disminuye, el otro era disminuir. Y eso sí, siempre y cuando ya estamos indicando la regla de 3 simple directa. Pero como ya estamos viendo la regla de 3 simple inversa, es lo contrario. Y lo mismo se va definiendo acá, miren. Si uno de ellos aumenta, el otro disminuye. Si uno de ellos disminuye, el otro va a aumentar. ¿Ya? Nunca olvidarse esta palabra cuando les va a decir proporcionalmente. Veamos a continuación el ejemplo. Si 12 obreros hacen una obra en 20 días, ¿en cuántos días le harán 15 obreros? Veamos en la resolución. ¿No? Esas magnitudes vamos a ir sacando del ejemplo, quizás del ejercicio. Nos habla de obreros, por eso estoy poniendo ahí obreros. ¿Qué más nos habla? Acá nos dice 20 días y en la pregunta también nos dice ¿en cuántos días? Entonces la otra magnitud va a tener que ser días. Esa forma ustedes tienen que ir sacando esas magnitudes. O sea, en la parte de la definición se está indicando de manera general, simplemente de indicar magnitud. Ya cuando nosotros vamos a ir viendo los ejemplos, tienen que sacar esas magnitudes, ¿no? En este caso tenemos la magnitud que nos dice obreros y también lo que es días. Luego vamos completando. En primer lugar nos dice si 12 obreros, vamos a escribir 12 obreros, hacen una obra en 20 días, ustedes están realizando en 20 días. Seguimos. ¿En cuántos días? Bueno, vamos a poner X, le harán 15 obreros. Ahí tenemos 15 obreros, no sabemos en cuántos días. Y eso es lo que vamos a tener que desarrollar en nuestro ejercicio. Acá vamos a analizar. Hay que suponer que nosotros no estamos ya en los ejercicios, ¿no? Y para poder tener en cuenta si es la regla de 3 simple directa o la regla de 3 simple inversa. Pero hay que darnos cuenta, en este caso estamos desarrollando el ejemplo de la regla de 3 simple inversa. Pero cuando ya estén en los ejercicios, no van a saber, pues, ¿no? No van a decir, pero ¿cuál de ellos voy a poner o voy a analizar? Y para ello ustedes tienen que indicar lo siguiente. Acá les está hablando de 12 obreros. 12 obreros, ¿qué cosa está realizando? ¿Qué está sucediendo? Está apareciendo 15 obreros, ¿no? ¿Qué sucede? Está aumentando. Si están haciendo una obra, porque acá nos habla una obra, ¿no? Si están realizando una obra, y al inicio tenían poca cantidad de obreros y luego han tenido que aumentar, ¿no? ¿Qué va a suceder? La obra van a tener que realizarlo en menos días, ¿sí o no? Si seguimos aumentando más cantidad de obreros, va a tener que disminuir la cantidad de días. Entonces, por lo tanto, acá si va a disminuir, voy a considerar con signo negativo. Y para ello ustedes tienen que recordar, pues, ¿no? Esa definición. ¿Ah? ¿Cuál de ellos es lo que se realizaba? Que tiene un aumento, el otro disminuye. ¿Cómo yo desarrollo? Nunca olvidarnos que se desarrolla de manera directa. O sea, ¿qué quiere decir? Que 12 por 20 se va a tener que multiplicar y lo van a igualar ¿con quién? Con 15 por X. Entonces, 12 por 20 va a ser igual ¿a quién? A 15 por X. ¿Qué hacen luego? Desarrollen nada más ya, ¿no? Primero estoy ordenando 15X va a ser igual ¿a quién? A 12 por 20, ¿cuánto es? 240. Ese 15 que está multiplicando va a ir al otro lado a dividir. X es igual a 240 entre 15. ¿Y cuánto es eso? X es igual a 16 días. X es igual a 16 días. Acá, mira, hay que darnos cuenta, voy a escribirlo.
Acá sí cumple, mira, tengo 12 obreros, luego está aumentando 15 obreros. Acá yo tengo 20 días, ¿qué ha sucedido? Ha disminuido mi cantidad de días. Y es muy cierto que analizar, mire, he puesto menos. No, no es que yo voy a realizar la operación de la resta, tan solo es para poder indicar aumenta o disminuye. En este caso está disminuyendo, mira, de lo que tenía que realizar quizás en 20 días, ya lo van a realizar en 16 días. Y eso es el ejemplo de la regla de 3 simple inversa. Ahora vamos a ver la regla de 3 compuesta. Se utiliza cuando en el problema participan más de 2 magnitudes. En los métodos de resolución, vamos a ir viendo, ¿no? ¿Qué métodos? Para su mejor comprensión, ejemplificaremos a través de un problema modelo. ¿Qué quiere decir? En este caso vamos a ver 2 métodos para la resolución. Y aparte, como nos dice, se va a tener que ejemplificar, ¿no? Un problema como un modelo, quiere decir, por esos 2 métodos, un solo ejemplo vamos a desarrollar, ¿no? Vamos a desarrollar, o sea, me refiero al mismo ejemplo para ambos métodos, y para que se den cuenta ustedes que va a salir la misma respuesta, ¿no? En primer lugar, vamos a ver el método de los signos. Se debe tener cuidado, ¿no? En reconocer todas las magnitudes. Y es cierto, ¿no? Acá debemos de ir reconociendo todas las magnitudes porque ya nos dice son más de 2 magnitudes. Se quiere decir puede aparecer 3 magnitudes, 4 magnitudes, quizás 5 magnitudes, quizás 6 magnitudes, depende ya del ejercicio o el ejemplo que se nos esté indicando. Luego se selecciona la magnitud que contiene la incógnita. Te van a seleccionar la magnitud que va a tener la incógnita. ¿Qué más? Se compara cada una de las restantes con la incógnita para saber si son directamente proporcionales o inversamente proporcionales con ella. Cuando les habla directamente proporcionales, ustedes tienen que tener en cuenta, o sea, van a ser en quizás cosas, objetos, donde nosotros podamos visualizarlo o quizás palparlo, ¿no? Si nos habla, por ejemplo, de dureza, nosotros podemos palparlo, pues, ¿no? Si es duro o es suave, entonces podemos, o quizás visualizar también, ¿no? Eso se llama de manera directa. Y cuando es de manera inversa, nosotros no lo vamos a visualizar, por ejemplo, la hora. A través de un objeto todavía nosotros lo visualizamos, ¿sí o no? O sea, a través del reloj todavía no vamos a visualizar la hora, pero así nosotros a simple vista no lo vamos a poder visualizar lo que son la hora, ni tampoco lo que son los años, quizás los días, ¿no? Ese es de manera inversa. Ahora, finalmente se iguala la incógnita al valor que se encuentra, ¿no? En la parte superior a ella, multiplicando las restantes en forma de fracción, teniendo en cuenta que si son directamente proporcionales, sus valores se invierten. O sea, como si ustedes se han dado cuenta en la regla anterior que hemos estado viendo, habían las 2 magnitudes, ¿no? Uno en la parte superior y el otro en la parte inferior. O sea, como son 2, vamos a cambiarles de posición. Por eso acá nos dice los valores se invierten. Siempre en cuando va a ser directamente proporcional. Pero si son inversamente proporcional, los valores se deben de mantener. En otras palabras, lo que quiere decir, lo que se va a tener, ya sea de magnitud, quizás acá voy a tener, ¿no? Que es A y por ejemplo acá B. Cuando es directamente proporcional, vamos a invertir. Y eso pues se convierte en una fracción, o sea, B entre A. O si es inversamente proporcional, yo tengo A y B y voy a obtener de esta forma, A entre B. Vamos a tener que ir convirtiendo en una fracción. Y es lo que les dice, ¿ve? En forma de fracción. Teniendo en cuenta si son directamente proporcionales, se invierten.
Si es inversamente proporcionales, se deben de mantener. Ahí está este mismo ejemplo, vamos a desarrollar con otro método, ¿ya? En primer lugar, vamos a desarrollar por el método de los signos, ¿no? Entonces, vamos a ir desarrollando por el método de los signos. Nos dice el ejemplo lo siguiente. 8 hombres, dice, hacen 8 casas en 8 años, trabajando 3 horas diarias. ¿Cuántos hombres harán el doble de casa en la mitad del tiempo anterior, trabajando 6 horas diarias en un terreno que ofrece una doble dureza con respecto al anterior? Veamos en la resolución. Ustedes van a tener que ir analizando y sacando, ¿no? En primer lugar, ¿no? Nos habla de hombres. ¿De qué más nos habla? De casas, de años, trabajando, horas diarias, nos habla, ¿qué más? Y finalmente por acá nos habla de dureza. Ahí están. Esas palabras se van repitiendo, por eso acá se está considerando las magnitudes, son hombres, casas, horas diarias, años y dureza. Luego vamos completando, nos dice 8 hombres, ahí está 8 hombres. Hasta 8 hombres se va colocando, luego ¿qué más nos dice? Hacen 8 casas, ahí está 8 casas. Acá en horas diarias son 3, ahí está 3 horas diarias. ¿En cuántos años? 8 años. La dureza, acá nos dice una doble dureza con respecto a la anterior, suponiendo en el anterior que sea 1, ¿ya? 1 lo voy a dejar ahí, nada más. Luego vamos completando. ¿Cuántos hombres? No sabemos, se pone X. Harán el doble de casa. Si en el anterior era 8, el doble ya sería 16, porque 8 por 2 es 16. En la mitad del tiempo anterior, si el tiempo anterior, en este caso tenemos, es 8, la mitad sería 4, pues, ¿no? 8 entre 2 es 4. Trabajando 6 horas diarias. Ahí está, 6 horas diarias. En un terreno que ofrece una doble dureza con respecto al anterior. Acá como el anterior es 1, y ahora es su doble, sería 1 por 2 es 2. Luego van a ir colocando, por ejemplo, comparando hombres y casas. Ahí nosotros va a tener que ser directamente proporcional. Ahora, lo que son horas diarias es inversamente proporcional. Años también inversamente proporcional. Y lo que es la dureza es directamente proporcional. Para poder ir continuando, ahí está, bueno, ese es el que se ha formado. Vamos a poner X es igual a 8, lo escribimos. Vamos a multiplicar con quién. Cuando era directamente proporcional, se invierten, ¿no? Para poder ya convertir en fracción, vamos a tener que invertir. Por eso acá si invertir sería 16 entre 8. Y si es inversamente proporcional, se mantienen tal como está. Vamos a convertir 3 entre 6. Por eso acá tenemos la fracción 3 sextos. Acá también, como es inversamente proporcional, se mantiene 8 cuartos. Acá, como es directamente proporcional, vamos a invertir. Por eso, si a invertir, sería 2 entre 1. Ustedes pueden desarrollar 8 por 16, por 3, por 8 y por 2. El valor que les sale van a dividir entre ¿quién? Entre la multiplicación de 8 por 6, por 4 y por 1. O también, nunca hay que olvidarnos, ¿no? En este caso yo acostumbro a desarrollar cuando tenemos fracciones, ¿no? La multiplicación de fracciones, simplificar. Quiere decir buscar un número tanto en el numerador y denominador. Pueden dividir por un mismo número. En este caso el 16 yo puedo dividir entre 4, me sale 4. Y este 4 entre 4 sale 1. ¿Qué más? 3 por 2 es 6. ¿Con quién puedo simplificar? Con este 6. ¿Qué más? El 8 con este 8. 8 entre 8 es 1. Acá 8 entre 8 también es 1. Y nos va a quedar acá 8 por 4. Porque lo demás, como son unos, sigue siendo lo mismo 8 por 4. Y lo dividen entre 1, sigue siendo 8 por 4. ¿Y cuánto es 8 por 4? Eso nos sale 32.
2. X es igual a 32. Continuamos con el método ya de las rayas. Las magnitudes participantes se colocan según el siguiente orden. Este orden tienen que seguir ustedes. Pat, luego, ¿no? Cruzamos en X, luego O. La P se refiere al que produce. ¿Quiénes son el que producen? Pueden ser los hombres, máquinas, animales. El que ayuda se refiere a los rendimientos, eficiencia, habilidad. El tiempo, años, meses, días. Acá quizás faltó indicar, les va a hablar de horas, quizás horas diarias también, ¿ya? En el tiempo. Ahora, ¿qué más? La O es la obra, o el trabajo que se está realizando, ¿no? Y finalmente la C es lo que va en contra, o sea, puede ser la dificultad, la resistencia, la dureza. Este es el método de las rayas, ¿no? O sea, vamos a tener que multiplicar esta forma de la parte superior, luego va a tener que bajar, ¿no? Baja y multiplicamos la parte inferior. Luego vamos a poner el signo igual, vamos a multiplicar con lo que están los valores de la parte inferior, luego vamos a subir y multiplicar con de la parte superior. Y ahí nos va a quedar, pues, ¿no? Y únicamente desarrollar y al final vamos a tener que encontrar el valor que se nos esté pidiendo en el ejercicio. En este caso, yo les dije, voy a desarrollar el mismo ejemplo por el otro método, ¿no? En este caso que hemos estado viendo ya, pues, es el método de las rayas. Y acá tenemos el mismo ejemplo que se ha trabajado con el método de los signos. El ejemplo nos dice 8 hombres hacen 8 casas en 8 años, trabajando 3 horas diarias. La pregunta dice, ¿cuántos hombres harán el doble de casa en la mitad del tiempo anterior trabajando 6 horas diarias en un terreno que ofrece una doble dureza con respecto al anterior? Vamos a ir ubicando en primer lugar hombres, ¿no? ¿Quiénes son? Pues es la letra P, ¿no? Es la letra P, que se refiere pues el que produce. Luego el tiempo. En el tiempo, quizás acá podemos poner primero años y luego horas diarias, no hay ningún problema, ¿no? Se está desglosando, no necesariamente se está poniendo en uno solo, ¿no? Nos habla de horas diarias, luego años. Luego, al otro lado se está ubicando la obra, lo que están realizando es pues las casas, ¿no? Y finalmente lo que es la dureza. Hombres, nos habla de 8 hombres, ¿no? Ahí en el ejercicio también nos indica las horas diarias, acá está 3 horas diarias. ¿Qué más nos dice? Acá 8 años, ahí está 8 años. 8 casas, ahí está 8 casas. Al anterior suponiendo que va a ser 1. No sabemos cuántos hombres, se pone ahí X porque dice cuántos hombres X harán el doble de casa, ¿no? Si en el anterior era 8, lo multiplicamos por 2, sería 16. ¿Qué más nos dice? En la mitad del tiempo anterior, si en el tiempo anterior, o sea, se refiere al años, es 8, la mitad sería 4, trabajando 6 horas diarias, ahí está 6 horas diarias, en un terreno que ofrece una doble dureza, ¿no? Si acá con respecto al anterior nos dice, si en el anterior es 1, su doble sería 1 por 2 es 2. ¿Qué van a hacer luego? Multiplicamos. ¿Quién es? 8 por 3 por 8, luego por 16 y luego por 2. Ahí está, 8 por 3 por 8 por 16 por 2. ¿Lo igualan con quién? Con X por 6 por 4 por 8 y por 1. Ahí está, X por 6 por 4 por 8 por 1. Ahí está el esquema que se ha tenido que utilizar. Mira, déjense cuenta, acá el tiempo, quizás no les indica las horas diarias,
¿no? O quizás horas nada más les puede decir, no hay, pero nunca olvidarnos que acá también vamos a tener que incluir. Y aparte, mira, acá en este caso hay uno solo que se va mostrando el tiempo, pero ¿qué ha sucedido acá? Miren, tengo horas diarias y tengo años. No hay ningún problema, jóvenes y señoritas. Hasta incluso quizás les puede decir meses, ¿no? Igual pueden desglosarlo. Lo importante que va a tener que estar antes de quién, de que haya este cruce, ¿no? Lo que vamos a continuar, ¿no?, realizando en este caso ya es ir simplificando. Simplifico acá o me refiero a una división. Si yo divido acá entre 2, al otro lado también tengo que dividir entre 2 por cualquiera de los números. En este caso, este 8 con este 8 se está dividiendo. 8 entre 8 nos sale 1. Luego, 16 entre 4 sale 4 y 4 entre 4 es 1. ¿Qué más? 3 por este 2 multiplico. 3 por 2 sale 6. ¿No? 6 entre 6, acá me va a salir 1. ¿Y con quién voy a dividir? Con el otro lado. 6 entre 6, 1. Y me va quedando lo siguiente. Bueno, acá x por 1 sigue siendo x. Acá, ¿quiénes me quedan? Acá es 1, 1. 8, acá 4 y 1. Multiplico 8 por 4, me sale 32. X es igual a 32. Si ustedes bien recuerdan, con el otro método también nos ha salido 32. Ya ustedes, ¿no?, por cualquiera de los métodos pueden desarrollar, en este caso, cuando ustedes tengan la regla de 3 simple compuesta. Cuando aparece varios magnitudes, o sea, me refiero a más de 2 magnitudes. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta, jóvenes y señoritas. Me hice una consulta, buenas tardes. ¿Este curso lo van a subir al grupo, el enlace? Bueno, lo que se está realizando, o sea, siempre se les va a tener que ir indicando, ¿no? La clase que se está realizando se le va a indicar que se ha subido ya, pues, ¿no?, el video, ¿no? Y por eso al inicio y en las clases anteriores también se les indicaba que todas las clases, o sea, están siendo grabadas, ¿no? Quizás para aquellos hayan tenido algún inconveniente o quizás hayan llegado tarde, ¿no? O quizás han tenido baja cobertura, ¿no? Porque quizás por X motivos o quizás también quieren volverlo a ver el video. Quizás para los compañeros que no lograron, ¿no?, ingresar, lo puedan visualizar. Para poder volverlo a ver. Ya, mis Buenas gracias. tardes, ¿podría repetir, por favor? Ya voy a repetirlo, pero ya escribiendo, ¿ya? Para que Repito, puede hacer otro ejemplo igualito a ese, para entender mejor. Tengo ejercicios. Un ratito, a ver, voy a visualizarlo. Sí hay ejercicios muy similares, o sea, pero ya no están quizás indicándonos varios, en este caso así como están varias magnitudes, ¿no? A ver un momento. Voy a repetirlo este ejercicio, ¿no? Si se han dado cuenta, si han estado atentos, se ha desarrollado, o sea, este mismo ejemplo, estoy desarrollando por 2 métodos que hemos ido aprendiendo, lo que se refiere a la regla de 3 simple. En este caso diré, disculpen, la regla de 3 compuesta. ¿Por qué digo compuesta? Porque ya aparecen varias magnitudes. En este caso, tengo lo que es la magnitud hombres, horas diarias, lo que es años, casas y durezas. O sea, si les digo magnitudes, o sea, se refieren a cada uno de ellos. Porque en la parte teórica, de manera general, se va indicando simplemente magnitud, ¿no? Magnitud 1, magnitud 2, quizás si es que hay varios, magnitud 2, 3, 4, y así voy indicando, ¿no? Pero ya cuando vamos viendo los ejemplos, nunca olvidarse, cuando ustedes tengan así los ejemplos, busquen las palabras que se van repitiendo en ambos. Tanto, mira, comparen, ustedes van a decir, pero ¿de dónde vamos a sacar? Vamos a ir analizando. Miren, ustedes lo que voy resaltando, lo que se está convirtiendo un poco más oscuro, hasta ahí nomás, miren. Hasta ahí hay una condición que nos indica.
Pero ¿qué sucede luego? Hay pregunta, ve. Acá tengo mi signo de pregunta y luego mi signo que va a cerrar, pues, ¿no? De la pregunta. O sea, tengo el signo de interrogación que está al inicio y está al final, o sea, está cerrando. La primera condición donde ustedes escriben va a tener que ser estos. Lo que estoy resaltando es lo que he ido acá resaltando primerito. Primerito lo que estoy resaltando. Van a ir completando los datos. Por ejemplo, acá este dato de dureza, no hay ahí en ese resaltado. ¿Pero de dónde estoy sacando? Donde acá me indica, ve. Una doble dureza con respecto al anterior. Yo estoy poniendo al anterior que sea 1. Y como ya voy a ir completando de lo que está en la pregunta, es esta ya de acá. Voy a resaltar mejor de otro color. Es esta de acá. Todas esas que voy resaltando de ese color, en sí todas estas es, ¿no? Todas es lo que está dentro de la pregunta, estoy sacando o completando ese de acá. Todos esos datos se ha ido completando ahí. Lo mismo va a suceder cuando ustedes van a tener dos magnitudes, también lo mismo sucede. Si ustedes se han estado atentos y percatándose, los datos les van a dar al inicio, o sea, las dos magnitudes, o sea, datos completos. Porque lo que resaltar, mire, ustedes que observan, del color amarillo que es subrayado, o sea, tengo datos completos. Y la variable o la pregunta que voy a tener que escribir va a estar dentro de la pregunta. ¿No? Dentro del signo de pregunta es la variable que debemos de ir analizando. Y ahí está, se ha ido completando, ¿no? Por eso les decía a ustedes, primero tienen que darse cuenta las palabras que repiten. Miren, acá tengo hombres y dentro de la pregunta también tengo hombres. ¿Ves? ¿Qué más? Hacen 8 casas. Les habla de casas. ¿Qué más les habla? Años. ¿Qué más les habla? Trabajando 3 horas diarias. Mira acá, voy a ir subrayando las palabras que repiten. Tengo hombres, hablan de casas, nos habla, mira, de casas. Dentro ya de la pregunta nos habla de casas. En la mitad del tiempo anterior nos habla, mira, de tiempo. Se refiere al año. Trabajando 6 horas diarias, mira, 6 horas diarias también está de lo que he ido subrayando. Y quizás en el anterior, o sea, fuera del signo de pregunta, no les habla de dureza. Pero nosotros vamos a analizarlo porque, mira, acá nos dice una doble dureza con respecto a quién, al anterior. Al anterior nos dice, ¿qué quiere decir? Que en el otro, o sea, en el anterior, para poder completar, no, se va a tener que considerar quizás cualquier valor, no necesariamente como he puesto yo 1. Quizás hay algunos, lo pueden poner quizás 2, quizás 3, 4, cualquier valor. Pero si acá ya les está diciendo doble, suponiendo han considerado 3, su doble va a tener que ser acá, ¿qué valor va a tener que ser? 6. ¿No? Porque es su doble, 3 por 2 sería 6. Y así van a ir completando. Pero en este caso, para poder desarrollar lo más sencillo posible, simplemente le he considerado 1. Ese es con respecto a la dureza. De ahí vamos completando. Nos dice 8 hombres. Ahí está. Se va colocando. Acá está 8 hombres. ¿Qué más nos habla? Acá se está considerando horas diarias. Acá está horas diarias. ¿Cuánto dices? 3. ¿Qué más? Años. 8 años. 8 casas, acá se estoy considerando 1, luego les dice cuántos hombres, no se sabe, se está poniendo X. Harán el doble de casa, acá van a buscar ustedes, como es casa, acá 8, su doble, multiplican por 2, 8 por 2, 16, por eso acá está apareciendo 16, acá en la pregunta no hay 16, simplemente multiplico por 2 porque acá me dice doble de casas, o sea, se refiere que del anterior que se tiene, lo van a multiplicar por 2, no necesariamente quizás doble, puede ser triple, cuádruple,
del anterior, van a tener que multiplicarlo ustedes. ¿Qué más les dice? En la mitad del tiempo anterior. Cuando les habla del tiempo anterior se refiere a años. ¿Por qué lo analizo a años? Mire, porque acá yo tengo horas diarias, me dice que es 6. Ahí está, 6. Y la mitad del tiempo, si en el anterior tenía 8 años, ¿no? La mitad sería 4. O sea, 8 entre 2 es 4. ¿Qué más les dice? En un terreno que ofrece una doble dureza con respecto al anterior. Si el anterior era 1, su doble, 1 por 2, es 2. Luego, al final, ¿qué van a hacer? Simplemente multiplican este 8 por este 3 por 8. Luego, esta flecha baja, les está diciendo que tienen que bajar, multiplican con 16 y luego multiplican con 2. Y luego lo van a igualar ¿con quién? Con la multiplicación de x por 6 por 4. Luego tienen que subir y multipliquen ¿con quién? Con este 8 y por 1. Por eso acá se está escribiendo. De ahí ya ustedes pueden quizás multiplicar, ¿no? Del anterior, que se está saldrá antes del igual, multiplica. Y luego dividen con esta multiplicación que se tiene después del igual. Pero lo más práctico, ustedes que pueden realizar es simplificar. Siempre y cuando se simplifica, que acá se está multiplicando y al otro lado también. Pero si por ahí apareciera sumas, ustedes no me pueden simplificar. Nunca olvidarse que la simplificación en ambos, o sea, me refiero antes del igual y después del igual, tiene que haber la operación de la multiplicación. Y esa simplificación yo estoy realizando, ¿quiénes? Mira, por colores. Este 8 estoy dividiendo entre 8. Sale 1. Este 8 también estoy dividiendo entre 8. Sale 1. ¿Quién más? El 16 estoy dividiendo entre 4. ¿Cuánto sale? 4. Y este 4 estoy dividiendo entre 4. Me va a salir 1. Luego, ¿qué hago? Multiplico. ¿Quiénes? Mira, 3 por este 2 yo multiplico. 3 por 2 lo multiplico, me sale 6. Entonces, ¿qué quiere decir? Acá va a ser 6 entre 6 sale 1. ¿Y con quién voy a dividir? Con este 6. 6 entre 6 sale 1. Luego, vamos a ir anotando. Simplemente acá nos va a quedar 8 y 4. Los demás son unos. Como bien saben, cualquier número multiplicado por 1 sigue siendo ese cualquier número, ¿no? Entonces, simplemente acá yo multiplico 8 por 4, ¿cuánto sale? 32. Acá x tengo y se multiplica con 1, sigue siendo x, por eso acá x es igual a 32. Y eso es lo que nos está saliendo. Voy a desarrollar los ejercicios. Y ahí tenemos el primer ejercicio. Ustedes para que puedan analizar, ¿no? Si es la regla de 3 simple o si es la regla en este caso de 3 compuesta. Acá tenemos el primer ejercicio, nos dice lo siguiente: 6 máquinas, dice, confeccionan 6 chompas en 6 minutos. Mira, hasta ahí nomás ustedes analicen y saquen cuántas magnitudes tienen. Acá me habla de máquinas. Confeccionan 6 chompas, me habla de chompas, en 6 minutos. ¿Qué ha sucedido? Estoy encontrando 3 magnitudes. Y cuando yo encuentro 3 magnitudes, ¿cuál de ellos va a tener que ser? Es la regla de 3 compuesta. ¿Por qué digo compuesta? Porque son más de 2 magnitudes. Si hubiera sido, en este caso se encontraba 2 magnitudes, hubiera sido la regla de 3 simple. Pero en el simple hay 2 tipos, puede ser directa o puede ser inversa. Pero en este caso, como estoy encontrando 3, y también déjense cuenta, miren, dentro de la pregunta también van a encontrar 3 magnitudes. Lo mismo tiene que repetir, o sea, tiene que aparecer máquinas, tiene que aparecer chompas y tiene que aparecer minutos. No interesa si uno de ellos, ¿no? Es lo que nos van a preguntar, pues, y es lo que vamos a tener que hallar. Por ejemplo, acá nos dice, ¿cuántas chompas? ¿Cuántas chompas? Mira, hay chompas, si estamos sacando, confeccionarán. 40 máquinas, nos habla de máquinas. En 18 minutos, mira, dentro de la pregunta también he encontrado, eso es lo mismo, las 3 magnitudes que están fuera también de la pregunta. Entonces, ¿qué quiere decir?
¿no? Para la resolución en este caso es la regla de 3 compuesta. Ahí está, para ello ustedes tienen que recordarse este orden para que puedan poner. No necesariamente tiene que aparecer todas. O sea, no es que tiene que haber lo que él produce, el que ayuda, lo que es el tiempo, lo que es la obra. La obra sí tiene que estar, pues, ¿no? La obra, por ejemplo, el que produce también tiene que estar, la obra también. O sea, ellos dos sí principalmente tienen que estar, ¿no? Y lo demás, lo que es la ayuda, quizás el tiempo y lo que va en contra, o sea, todos ellos no necesariamente van a tener que estar, ¿no? Principalmente lo que es produce y la obra, sí. Y en ellos puede quizás aparecer el que ayuda, o quizás el tiempo, o quizás lo que va en contra, ya dependiendo, ¿no? Del ejercicio. No necesariamente, o sea, va a tener que aparecer estas 5 magnitudes. Simplemente es para que ustedes se den cuenta que en ese orden tienen que ubicar. Ahora, el que produce puede ser hombres, máquinas y animales. Y en nuestro ejercicio aparece, ¿qué cosa? Máquinas. Van colocando primero máquinas. Luego, viene chompas y minutos. Ustedes no me van a ubicar primero máquinas, luego chompas y minutos de acuerdo al ejercicio. Ustedes tienen que ubicar de acuerdo a este esquema que se les está indicando. Primero acá se va a tener que ubicar minutos y al final se va a tener que ubicar chompas. ¿Por qué? Porque el minutos nos habla de ¿quién? Del tiempo. Y la obra es ¿qué cosa? Que están confeccionando chompas. Ahí estamos, y ubicando, luego van completando. Les habla 6 máquinas, 6 chompas y 6 minutos. O sea, en todo son 6. Ahora, dentro de la pregunta, ¿qué les dice? ¿Cuántas chompas? Bueno, ahí va a tener que aparecer la variable. Confeccionarán, ¿cuánto? 40 máquinas. En 18 minutos, no sabemos cuántas chompas. ¿Y qué hacen luego? Van a tener que multiplicar utilizando el método de las rayas. Como acá está la obra y es las chompas, por eso va ese cruce, ¿no? Es lo importante que debe de haber este cruce. ¿Para qué? Para que ustedes multipliquen 6, en este caso por 6 y por X, y lo van a igualar ¿con quién? 40 por 18 y por 6. Luego, ¿qué hacen? Pueden multiplicar y luego dividir, ¿no? O también, como les está desarrollando en el ejemplo anterior, que he realizado una simplificación, pero esa simplificación tiene que ser antes del igual y después del igual, con un mismo número tienen que dividirlo. En este caso se va a dividir ese 6 entre 6 sale 1 y ese 6 entre 6 sale 1. ¿Quién más? Acá también 6 entre 6 sale 1 y 18 entre 6 lo van a dividir, les va a salir 3. Antes del igual les va a quedar la variable X y ese es igual a ¿quién? A 40 por 3. ¿Y cuánto es 40 por 3? Sale 120. X es igual a 120 chompas y eso sería la respuesta. De esa forma es lo que ustedes van a tener que desarrollar. Ahí está, mira, está apareciendo otro ejemplo muy similar, ¿no? Al que estaban pidiendo, ¿no? Pero en este caso está apareciéndonos simplemente 3 magnitudes. Ya nunca olvidarse que no necesariamente, como en este caso del esquema que se ha ido estudiando en la parte teórica, hay 5 magnitudes, ¿no? Y en el anterior ejemplo también hemos estado viendo, aparecieron 5 magnitudes, pero en este caso, muy similar, ¿no? Acá apareció 3 y después en el otro apareció 2. Pero ¿qué sucede acá? Antes está apareciendo acá 2 y luego viene una sola magnitud. No hay ningún problema, lo pueden desarrollar de esa forma. Ya para poder ir concluyendo, un último ejercicio voy a desarrollar. Acá dice, Meteoro recorre en 24 segundos un tramo de una carretera con una velocidad de 120 metros por segundo. La pregunta dice, ¿en cuántos segundos la recorrerá si aumenta su velocidad en 40 metros por segundo? Veamos en la resolución. Igual como en el anterior, ustedes tienen que analizar. Primero les dice, Meteoro recorre en 24 segundos. Les habla de segundos. En un tramo de una carretera con una velocidad de 120 metros por segundo. Les habla de velocidad. Tan solo que estoy subrayando 2
palabras, y esas dos palabras van a ser las magnitudes, que cuáles son segundos y velocidad. Y lo mismo deben de encontrar dentro de la pregunta también dos magnitudes, o sea, las mismas palabras, debe de aparecer segundos y velocidad. ¿En cuántos segundos? Mira, acá nos habla. La recorrerá si aumenta su velocidad, acá nos habla velocidad. Mira, también tenemos dos magnitudes. Entonces, ¿qué quiero decir? Que vamos a tener lo que es segundos y lo que es la velocidad. Antes de la pregunta vamos a ir completando, ¿no? Tenemos ahí 24 y el otro es 120 metros por segundo. Ahí está 24 segundos y 120 metros por segundo es su velocidad. Ahora, dentro de la pregunta nos dice, ¿en cuántos segundos? No sabemos, X. La recorrerá si aumenta su velocidad. Acá, cuando les está diciendo, si aumenta su velocidad en 40 metros por segundo, ¿qué quiere decir? Que del anterior que se tiene 120, lo van a aumentar 40. O sea, se van a tener que sumar 120 más 40. ¿Cuánto sale? 160. Ahí está, se va sumando 160. Luego, ¿qué van a realizar? Analizar, ¿no? Para que vean ustedes si es una regla de 3 simple directa o es una regla de 3 simple inversa. En este caso, como yo tengo ellos dos los datos, analizamos, ¿no? Primero, mira, del 120 está pasando a 160. ¿Qué está sucediendo? Está aumentando. Voy a poner mi signo más. No es que voy a sumar, simplemente voy a indicar que se está aumentando. Si se está aumentando la velocidad, ¿qué va a suceder con los segundos? ¿Aumentará o va a disminuir? En este caso va a tener que disminuir, pues, ¿no? Suponiendo, porque acá dice Meteoro recorre 24 segundos en un tramo de carretera. Puede ser quizás, en este caso, es un carro, ¿no? Que hay que darnos cuenta, ¿no? Que nos habla de un carro, o en este caso que está corriendo, pues, ¿no? A través de una carretera. Si está aumentando su velocidad, ¿qué va a suceder en la cantidad de segundos? Se va a tener que realizar en menos tiempo, en menos segundos, ¿no? Entonces, por eso ahí, mira, acá está aumentando, está disminuyendo. ¿Y cómo desarrollo? De forma directa, porque es la regla de 3 simple inversa. Quiere decir que van a multiplicar 24 por 120 y lo van a igualar con X con 160. Luego, ¿qué hacen? El 120 lo voy a dividir entre 40. Me va a salir 3 y 160. Lo voy a dividir entre 40. Me va a salir 4. Voy a tener 24 por 3 igual a X por 4. Ahora, en ambos voy a dividirlo. En este caso, el 24 lo voy a dividir entre 4, va a salir 6, y 4 entre 4 me va a salir 1. Y me va a quedar 6 por 3 es igual a X por 1, simplemente es X. Y 6 por 3, ¿cuánto es? 18. X es igual a 18 segundos. Mira, comparen ustedes, hemos puesto signo negativo. Si tenía 24, el otro me va a quedar 18 segundos. Bueno, jóvenes, eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy, ¿no? Quizás por ahí les va a quedar alguna duda, ellos me van consultando ya de manera personal para poder ayudarles las dudas que ustedes puedan ir teniendo. Ya nos estaríamos viendo en la siguiente clase. Hasta luego, jóvenes y señoritas. Gracias, Miss. Hasta luego. Gracias, Miss. Buenas tardes. Y hasta luego.